una niña y un varón. Y este esfuerzo es por ellos, por mi familia. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Mi hermano tuvo un accidente y lastimosamente acá en Venezuela no tenemos nada. Ya son más de 4 millones los venezolanos que han salido huyendo de Venezuela. Y es que la crisis humanitaria no da tregua. Lo vemos a diario en cada reportaje de nuestros corresponsales. Y como consecuencia directa, cada vez son más los ciudadanos que se ven obligados a salir del país buscando mejores condiciones de vida ante la falta de comida, medicamentos y seguridad. De esta realidad da testimonio el más reciente informe conjunto de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y de la Organización Internacional para las Migraciones. Según el texto, 4 millones de personas han emigrado en los últimos 4 años. En el reporte también se advierte que 1 de cada 3 niños en el país necesita asistencia básica, asistencia que sus padres no le pueden proveer. Los países de América Latina y el Caribe están haciendo su parte para responder a esta crisis sin precedentes, pero no se puede esperar que sigan haciéndolo sin ayuda internacional. Para comenzar y para profundizar sobre esto que es noticia el día de hoy, quiero saludar a Olga Zarrado. Ella es portavoz de ACNUR para la situación de Venezuela en Panamá. Señora Olga, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Cuando se habla de un éxodo de 4 millones de venezolanos, me gustaría comenzar preguntando ¿a qué tiempo, a qué periodo de tiempo está haciendo esto referencia? Es decir, ¿desde qué año aproximadamente se han comenzado a contabilizar estos 4 millones? Los 4 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas hace referencia al total de venezolanos que están fuera de su país. Si miramos a los últimos 4 años, desde el 2015, observamos que son unos 3,3 millones de refugiados y migrantes venezolanos que se encontrarían, que habrían salido en estos últimos 4 años. En la mayoría de ellos se encuentran en países de Latinoamérica y de Caribe. Calculamos que unos 3,2 millones se encuentran en la región. Ahora, esto no es una estadística fácil de recopilar, principalmente por la falta de información oficial que hay en Venezuela. ¿Cuál es la data que se utiliza para tener esta cifra? Estas cifras son cifras que son proporcionadas oficialmente por las autoridades, por los gobiernos. Cada uno de los países de la región tiene una forma de calcular el total que es diferente. Hay países que se están basando en las visas otorgadas, en las solicitudes de asilo, en las personas que se encuentran con un pasaporte sellado dentro del país. Otros países optan por hacer por calcular el balance migratorio, la diferencia entre las entradas y las salidas. Entonces, con estas cifras consolidadas, son cifras oficiales de los países de la región, hemos calculado este monto total. Hay que tener en cuenta que estas cifras solamente tienen en cuenta a aquellas personas que han pasado por una frontera regular. Creemos que este número podría ser incluso superior si calculamos aquellas personas que han salido de Venezuela y han entrado en otros países en la región, como en Colombia, después de Ecuador, Perú, por pasos irregulares. Claro. Es decir, aceptamos que hay un subregistro, una cifra negra, que es precisamente esa a la que usted se refiere. Las que salen, por ejemplo, en este momento por las trochas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Aquellos que no han sellado un pasaporte, un ingreso.
Sí, son esas personas que no han sellado un ingreso, que por una falta de documentos necesarios para entrar en un país se ven obligados a cruzar por estas rutas irregulares, por estas trochas. Esas personas son las que nos preocupan más, porque pueden pasar invisibilizadas y no tener la asistencia que requerirían. Además, se exponen a unos riesgos muy elevados de caer en manos de redes de trata, en manos de grupos armados, verse obligados a tener que pagar por pasar por esas trochas, riesgos también de explotación sexual, ¿no? Sobre todo mujeres, niños. Son unos riesgos muy altos a los que se enfrentan esas personas que se ven obligadas a pasar por rutas irregulares, ¿no? Y por ello es importante que se mantenga esas puertas abiertas, que se facilite ese acceso regular y esa regularización de las personas que están saliendo de Venezuela. Señora Olga, ¿algún estimado de este subregistro? No, es muy difícil. Por ejemplo, las cifras de Colombia sí que incluyen el 1,3 millones de refugiados, inmigrantes que se encuentran en Colombia, sí que incluyen un porcentaje de personas que se encuentran en situación irregular en el país, calculado a través de personas que sellaron como turistas y que no regularizaron después del periodo legal en el que podían quedarse en el país. Pero no, es muy difícil estimar esta cifra por el hecho de ser irregular, ¿no? De ser un movimiento que no pasa por migración y que muchas veces no llega tampoco a las agencias y a las ONGs que están propiciando asistencia. ¿Cuál dentro de este informe, que evidentemente tiene como fin mostrar esta cifra migratoria que es dura, que es impactante? Sin embargo, se agrega en este informe una cifra referente a la niñez. Es decir, se dice que 1 de cada 3 niños venezolanos no pueden sus padres satisfacer sus necesidades básicas. ¿Por qué esta acotación? ¿Cuál es la intención? Esta acotación se hace en un informe diferente, pero sí que es cierto que los niños son aquellos que están encontrándose con mayores riesgos, ¿no? Vemos que hay niños que están llegando sin la documentación necesaria. También son niños que se ven obligados a pasar el día en la calle con sus papás para intentar conseguir algo de dinero para poder conseguir una habitación o algo de comida para el día. Entonces es muy importante la respuesta coordinada que se está poniendo, que se ha puesto en marcha en los distintos países de la región para ofrecer espacios seguros para que esos niños puedan pasar allí el día mientras los papás intentan encontrar un empleo, una habitación para pasar la noche, intentan solucionar su estatus regular, para que puedan estar protegidos y no se vean expuestos a los riesgos que implica estar en la calle. Claro. Países como Colombia, por ejemplo, han instado a la Organización de Naciones Unidas a dar el estatus de refugiado a los venezolanos. ¿Por qué esto no ha ocurrido hasta ahora? Para ACNUR, la mayoría de los venezolanos estarían en necesidad de protección internacional, en necesidad de protección como refugiados. Nosotros entendemos que sí que existe ese riesgo, tanto bajo la Convención del 51 como la Declaración de Cartagena, que se incluye en la legislación de los países de la región. Sí que entendemos que es necesaria esa protección internacional. Sin embargo, también sabemos que hay unos límites en la capacidad también de las comisiones de refugiados en la región, que hasta ahora nunca habían recibido una magnitud tan alta de solicitudes de asilo. Entonces, por eso también nos ofrecemos a continuar apoyando a las instituciones de los principales países receptores de venezolanos para poder continuar ofreciendo no solamente asistencia de emergencia y apoyo y acceso a servicios, sino también esa protección internacional que requieren la mayoría de los venezolanos. Claro. Entiendo que cuando se busca o se presiona para que sean calificados como refugiados es porque también esto permitiría de alguna manera mover fondos a los países que evidentemente se están afectando con este flujo del éxodo venezolano. Sí, es muy importante la movilización de fondos y el incremento de la solidaridad y del apoyo de la comunidad internacional a los países que están recibiendo el mayor número de refugiados e inmigrantes venezolanos en América Latina. Por ejemplo, en diciembre publicamos 95 organizaciones, agencias de Naciones Unidas, ONGs, sociedad civil, un plan de respuesta
que cubría 16 países que están recibiendo venezolanos, y este plan de respuesta es un plan que coordina nuestras actividades, pero también que hace un llamado a fondos. Este llamado a fondos era de 738 millones de dólares para estos 16 países, simplemente para llegar a estos venezolanos que estaban en mayor riesgo, ¿no?, con mayor necesidad de asistencia. Este plan, a día de hoy, solamente ha recibido el 21% de los fondos. Esto implica que muchas de esas actividades, que son actividades muy necesarias, claves para permitir que los venezolanos que están saliendo tengan acceso a los derechos humanos básicos y a la asistencia básica, no puedan estar llevándose a cabo. Entonces es importante que esa solidaridad que ha demostrado la región tenga un aumento y un apoyo también de la comunidad internacional. Evidentemente. Olga Cerrado, portavoz de ACNUR para la situación de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buena tarde.